La tecnología System-O o avances en Virosepti consiste en un tratamiento secundario avanzado, sostenible y autónomo para la depuración, regeneración y reutilización de las aguas residuales domésticas que no requiere la evacuación de residuos, no consume energía, no precisa mantenimiento ni recambio de piezas mecánicas, no necesita productos químicos y no emite gases de efecto invernadero. Para conocer todos los detalles de esta tecnología, tenemos con nosotros esta tarde a Teresa Pérez Rodríguez, directora general de DBO Spain y directora de desarrollo de negocios en Europa de DBO Internacional. Buenas tardes a los que nos seguís desde España y Portugal, buenos días a los que lo hacéis desde América Latina y bienvenidos todos a esta webinar dedicada a la tecnología System-O. La ponencia de Teresa durará en torno a unos 40 minutos y a la finalización abriremos, como hacemos siempre, una ronda de preguntas donde nos podréis dejar vuestras dudas y consultas sobre la tecnología. Recordad que para ello disponéis de la pestaña de preguntas en la parte superior derecha de vuestra pantalla y mi compañera Tina estará coordinando el chat toda la tarde para cualquier detalle que necesitéis. La ponencia de hoy la podéis descargar directamente en la pestaña de Apps, ¿de acuerdo? Y ya sin más, doy paso a Teresa Pérez Rodríguez. Buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España y buenos días los que estáis desde el otro lado del Atlántico. Muchas gracias, José Miguel y Aguas Residuales, por permitirme desarrollar este webinar para explicaros la tecnología que estamos introduciendo en España recientemente. Permitidme que comparta la presentación. Adelante. ¿La veis correctamente? Sí, Okay. Tienes que abrirla, perfecto. Tienes que quitarle el modo, ahora sí. Adelante, Teresa, estupendo. DBO Internacional es la empresa matriz, os hago dos palabras sobre el grupo, basada en Canadá, de origen canadiense, en la zona francófona, en Quebec, que se ha desgajado de lo que fue DBO y sigue siendo DBO Expert Canadá, que es la entidad que desarrolla o implanta la tecnología en Canadá. Y de DBO Internacional cuelgan diferentes entidades, de las cuales está DBO Spain en España, con la cual hemos aterrizado a finales del año pasado para introducir ampliamente la tecnología en nuestro mercado. Voy a organizar la presentación en 4 puntos muy concretos. Voy a explicar cuál es el origen de la tecnología, cuál es su principio de funcionamiento, dónde se está aplicando, en qué tipo de proyectos y qué ventajas y beneficios nos aporta. La tecnología fue inventada inicialmente por David Presby, el hombre de pelo blanco que ve en la parte superior, norteamericano en Estados Unidos, con un concepto inicial de infiltración. Para continuación, Benoit Boucher, la fotografía inferior, canadiense, socio y amigo de David de hace muchísimos años, comenzará a trabajar sobre ella con el fin de convertirla en una tecnología de tratamiento secundario avanzado por los requisitos normativos que existen en Quebec y medioambientales. Es decir, trabajó sobre ella muchos años para buscar convertirla en una tecnología más autónoma, sostenible y duradera, que las instalaciones convencionales extensivas, aquí hablo continuamente de un tratamiento extensivo con el ritmo de la naturaleza, no lo aceleramos, ¿de acuerdo?, para la depuración de las aguas residuales domésticas y su reutilización. Es decir, buscó, hasta estos años buscando, la corrección de fallos o defectos de las soluciones tradicionales del sector, como pueden ser superficie de ocupación, problemas de reparto homogéneo del agua a tratar, problemas de oxigenación, de colmatación, desconocimiento y falta de control del tratamiento final, necesidad recurrente de bombeo por cota necesaria en el tratamiento, así como limitar al máximo las operaciones de seguimiento y mantenimiento y conseguir con ello una solución natural, ecológica y perenne, entre comillas, les explicaré más adelante. ¿En qué consiste System-O? Es una reproducción controlada y concentrada del ciclo de autorregeneración natural de nuestro ecosistema. Así, la tecnología una distribución, tratamiento e infiltración en un ecosistema. Es una solución basada en la naturaleza. Todos lo decimos y sabemos que la naturaleza siempre tiene razón. Somos los técnicos, los ingenieros, los que a veces no sabemos reproducirla o interpretarla correctamente. Les muestro un esquema simplificado, lo van a ver con más detalle luego en un vídeo bastante completo de lo que es la instalación. ¿Mi ratón se ve si me muevo por la pantalla?
Sí, perfectamente, Ok. Teresa. Vale, pues con el ratón estoy indicando el tratamiento primario, ¿de acuerdo? Como en todo tratamiento extensivo, estoy hablando de un tratamiento secundario avanzado, requiere su tratamiento primario bien dimensionado y bien ejecutado, con desgrasadores o desarenadores si fuera necesario, ¿de acuerdo? El efluente entra en ese tratamiento primario y sale de él para distribuirse en nuestro sistema. Nuestro sistema consiste en diferentes módulos, en lo que llamo yo en forma de peine, de unos conductos. Luego lo comentaré con más detalle. Yo tengo uno en la mano, ¿de acuerdo? Una lasca de 30 centímetros de diámetro y 3 metros de longitud que solapamos, empalmamos en 4 o 6 unidades máximas y las ubicamos paralelamente conectadas a una caja de reparto que permite la distribución longitudinal homogénea del agua. Este conjunto de conductos se embebe en una cama de arena con una permeabilidad específica entre 40 y 60 centímetros de espesor para buscar una contención del agua mínimo de tiempo requerido en el interior de los conductos y que se produzca el tratamiento. Ese agua que se ve tratada en el interior del conducto, a continuación ya tratada, pasa a la arena, debajo la cual la podemos o bien recoger colocando una membrana impermeable y unos drenes de colecta que lo llevan al depósito para llevar al punto de vertido o reutilizarla, o bien directamente dejar que se infiltre en el terreno si este presenta una permeabilidad mayor de 10 milímetros por hora. Es decir, es un tratamiento, como les he comentado, extensivo, lo llamamos a cultivo bacteriano fijo, basado en la naturaleza, que es 100% orgánico y autónomo, no consume energía porque tiene esquema gravitatorio, no se produce o no sufre el proceso de colmatación por la propia digestión de sus residuos, entraré en ello más adelante, no tiene ninguna necesidad de mantenimiento continuo especializado, salvo el vaciado del tratamiento primario, como cualquier otro tratamiento secundario, no tiene olores, no hay ruido, no hay productos químicos, no hay medios filtrantes a sustituir, no hay mecánica. Se adapta a la variabilidad de caudales y cargas orgánicas, así como al terreno, a la orografía, y representa una economía circular, digamos, del ciclo del agua residual. Es decir, lo presentamos como el único tratamiento secundario avanzado de aguas residuales de carácter perenne, entre comillas, ¿de acuerdo? Insisto, o profundizo más en estos conceptos que me estoy parando en esta diapositiva más adelante. Autónomo, sostenible, duradero y ecológico. Insisto en que es un tratamiento 100% biológico, donde el proceso de depuración de las aguas se produce por las bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Les pongo a continuación un vídeo que muestra con mucha más claridad lo que yo les he contado sobre el esquema.
Identifico sobre esta diapositiva las diferentes partes que son prioritarias cada una de ellas para a continuación explicarlos sobre el conducto real que tengo en mis manos. Los conductos tienen 4 elementos imprescindibles, fruto de la investigación de todos estos años. Les hablo de 30 años de investigación y de ejecución de más de 300.000 proyectos en diferentes países del mundo, ¿de acuerdo? Como les detallaré más tarde. Esas 4 partes son, yo creo que ya lo explico sobre el conducto, va a ser lo más fácil. Supongo que ustedes me ven, ya, yo creo que José Miguel me va a proyectar de un modo más grande para que se me vea. Inicialmente tiene un conducto soporte de polietileno de alta densidad, ¿de acuerdo? Con las ondulaciones que permiten tanto el paso del agua como la mezcla con el oxígeno que existe en la cavidad. Yo aquí si echara un vaso de agua, el agua pasaría a través. Tenemos este tejido blanco en la parte inferior, al que llamamos bioacelerador, para el reparto del agua de forma homogénea longitudinalmente. A continuación, un soporte bacteriano sintético que estoy cogiendo con mis manos, que se despeluja completamente, que favorece la aparición de la biomasa, y una membrana geotextil alrededor que permite salir el agua y el aire hacia la arena y que impide la entrada de agua. Continúo sobre ello, el dimensionamiento que llevamos a cabo, que es el que consigue el funcionamiento y sobre todo el proceso de digestión de los lodos del proceso de depuración, consiste en el dimensionamiento teniendo en cuenta los diferentes caudales, máximo, punta y medio de la aglomeración urbana o del desarrollo hotelero, o de un camping o de la vivienda particular, forzar o llevar a cabo que la lámina de agua máxima que entre y que suba en el conducto sea de 15 centímetros. La cavidad tiene 30 centímetros. Así, con la fluctuación que tienen per se toda aglomeración urbana en el caudal diario, cuanto más pequeño es el desarrollo, sabemos que la fluctuación entre la mañana, el mediodía y la tarde es mucho mayor, llegando a un momento realmente en que no hay caudal, como puede ser el periodo nocturno y algunos momentos de la tarde. Esa fluctuación buscamos que como máximo haya 15 centímetros de lámina de agua. Eso significa que en ese momento de aporte de caudal, en la parte superior de la cavidad tenemos oxígeno, la ventilación no es mecánica, es natural, se produce un intercambio de gases entre el oxígeno y la parte superior del agua. Sin embargo, la parte inferior no llega a ese intercambio de gases. Es decir, a caudal máximo, con lámina de agua a 15 centímetros, tenemos bacterias y microorganismos funcionando con alimento, porque tienen en ese momento alimento de la materia orgánica que viene en las aguas residuales, y con oxígeno en la parte superior, de modo aeróbico, y las bacterias en la parte inferior están funcionando con alimento también, pero sin oxígeno, en modo anaeróbico. Y en los momentos de ayuno, cuando baja esa lámina de agua, las bacterias se encuentran sin alimento, muy poco que les ha podido quedar, y en estado aeróbico completo porque tienen contacto con el oxígeno. Esa fluctuación del caudal, insisto, intrínseco a cualquier desarrollo, aglomeración urbana pequeña o desarrollo hotelero particular, camping, como todos los proyectos que hemos ejecutado, y esta fluctuación y esta dualidad de funcionamiento aeróbico-anaeróbico es lo que nos lleva al desacoplamiento metabólico, fenómeno microbiológico sobre el cual está basado el funcionamiento de esta tecnología. Perfecto, lo hemos visto perfecto, Teresa, gracias. Nada. Otra vez con la pantalla completa, no sé si lo ven ustedes, les pongo un pequeño vídeo del conducto que les acabo de mostrar con las diferentes partes de la instalación.
Resumo en una diapositiva las diferentes fases que les he descrito sobre el conducto y es una primera fase de entrada del agua en las conducciones, se produce el enfriamiento y la separación adicional de grasas, se distribuye el agua longitudinalmente gracias al bioacelerador, las bacterias se adhieren al portador bacteriano sintético, se alimentan de los contaminantes, dejando el agua lista para la infiltración en esa fluctuación de caudal que les he descrito y a continuación el agua ya tratada viaja a través de la arena de contención lateral hasta el terreno natural o hasta su recogida y reutilización. Como muestra de estos 30 años de investigación, campos de prueba, proyectos piloto y 300.000 proyectos ejecutados, entro ahora en mostrarles la realidad ejecutada y ejemplos concretos. Este es el campo de pruebas o proyecto piloto ejecutado en el CBDO, laboratorio independiente o centro de investigación ubicado, que nació en final de los años 50 del siglo pasado en la Universidad de Lieja, en Bruselas, y que está centrado en apoyo a la industria para la depuración ecológica de las aguas residuales con base microbiana. En 2018 instalamos un proyecto piloto para la obtención del certificado 12566, de la norma europea. Fue un proyecto piloto con 900 litros al día, pequeñito, había otros proyectos pilotos al lado con otras tecnologías, que lo dejamos funcionando sin tocarlo 24 meses y a los 24 meses lo descubrimos. Esas fotografías las tomó el propio organismo, el CBDO, y lo que ven ustedes ahí es un conducto sin ningún fango ni residuo, tras los 24 meses de funcionamiento y con el bioacelerador de color negro, que es la biomasa que se ha adherido, la cual claramente necesitamos. Otro ejemplo de, no sé por qué sale el vídeo antes, bueno, un fallo. Otro ejemplo de un descubrimiento de una instalación, hablamos de Argelia. El Magreb solemos tener concentraciones enormes, lo ven ustedes a la derecha, de BO5 de 1.200 miligramos por litro y sólido de suspensión de 831. Para misma carga orgánica diaria de un ser humano hay menos volumen de agua que se consume, las concentraciones que nos encontramos son muy altas. El rendimiento, la salida de nuestro tratamiento, lo ven ustedes aquí, donde me muevo con el ratón, está entre el 98% de DBO5, el 97% en sólido en suspensión. Y sobre todo lo que van a ver es arriba la fotografía tras la ejecución, enterrado, abajo 12 meses después tras el crecimiento de la hierba y un vídeo de la excavación y descubrimiento de ese conducto tras 12 meses de funcionamiento con esa concentración. Está en árabe, eso no se lo puedo traducir. El agua se recupera al 100% en regiones desérticas como es Argelia, Marruecos, Emiratos Árabes, donde estamos. Otra instalación de la misma tipología, porque son muy representativas, hablo de una aglomeración urbana de Tuareg eminentemente nómadas, los Tuareg, una población media de 1.600 habitantes, máxima pico de 3.000, instalación en 2021, 5 puntos de afluente, uno de 25 metros cúbicos al día, con caudal punta de 50, 3 de 15, uno de 10 metros cúbicos al día, aguas residuales domésticas y de ganadería caprina, casi más cabras que seres humanos en esa aglomeración urbana, un sistema de recuperación del 100%, ven ustedes las concentraciones del afluente y a la salida, rendimientos del 98-99% en DBO5 y sólido de suspensión, les hablo solamente de la instalación del tratamiento que les estoy describiendo, diferentes fases de obra, la colocación de los drenes sobre la membrana de recolecta, la colocación de los conductos en Viroseptic y vídeo de desmantelamiento a los 10 meses. Lo voy a avanzar un poco porque aquí excavan un poquito de espacio en este vídeo. Ahí le están quitando la abrazadera. Y lo ven ustedes limpio. Y ahora yo algunos ratios después de algunas instalaciones que son muy curiosos en Estados Unidos y en Canadá que se han hecho sobre depósitos o en el conducto. Ven aquí algunas fotografías, son curiosas con las palmeras, una zona tan desértica, la parte de arriba la membrana, los drenes de recolecta,
un esquema drenado para la recuperación del agua, los conductos recubriéndolos con la arena, con esa permeabilidad específica y el tratamiento completamente enterrado. Vemos ahí los piezómetros y los sistemas de ventilación, pero no se ve más y no hay ningún tipo de olor. Y finalmente, una instalación de 17 años de antigüedad, no 10 meses. Esto fue de las primeras instalaciones que se llevó a cabo en la zona de Quebec, que es una vivienda particular. Ven ustedes nada de fango, fue una instalación de 1,5 metros cúbicos al día para una vivienda particular en concreto. Se excavó y se levantó el primer conducto de toda la instalación, que es donde entra toda el agua para a continuación repartirse. Bueno, a continuación van a ver un pequeño vídeo que también adelantaré para que vean ese proceso de excavación. Esta es la arena completamente limpia y ahora van a abrir el conducto. En 17 años de vida. No se ha actuado en ningún momento para nada en ninguna de estas instalaciones que les estoy mostrando que se han desmantelado. Las raíces entran en el conducto, elemento que buscamos y nos es favorable como reproducción del ecosistema que buscamos. Las configuraciones son dos, como les he ido nombrando. Pueden ser drenado, como les he indicado, con la membrana de recolección y los drenes en su base para recolectar el agua tratada a un depósito y llevar a punto de vertido o reutilizarla. Hablaré de lo que puede ser la desinfección y de qué manera se puede reutilizar con la normativa española, ¿de acuerdo? A la derecha pongo un esquema de instalaciones en varios niveles para reducir el impacto en metros cuadrados, cuyo dato se lo doy ahora, ¿de acuerdo? Y en la parte inferior ven el perfil longitudinal de esa instalación, con a la izquierda la fosa séptica, el agua entra en la caja de reparto, se reparte en todos los peines que hayamos configurado según el volumen de la instalación. Tenemos aquí un tomador de muestras que van a ver ustedes con más detalle en el esquema drenado y el agua se recolecta al depósito de recogida. Estos tomadores de muestras que aquí está dibujado, es extraño que lo coloquemos en esquemas drenados porque ya tenemos el agua en el depósito de recogida para medirla. Sin embargo, en el esquema no drenado, evidentemente, como el agua directamente se filtra al terreno, colocamos esos tomadores de muestras en diferentes partes para poder, en cualquier momento, a través de la chimenea, tomar muestras del agua que sale directamente de los conductos y que a través de esa especie de depósito que colocamos pasa hasta la chimenea donde tomamos las muestras. Colocamos también, porque nombraré al final, a menudo sensores de nivel de agua en la parte inferior de estas chimeneas para poder controlar en diferido online, a distancia, el correcto funcionamiento del sistema. Vuelvo simplemente hacia atrás un segundo y es este esquema en varios niveles lo he puesto porque la ocupación, aunque no sé si me sale en otra diapositiva, que tiene este sistema es alrededor de entre 9 y 10 metros cuadrados por metro cúbico tratado, lo que representa entre 1 y 2 metros cuadrados por habitante equivalente en un nivel. Se puede poner hasta 2 y 3 niveles sin aplastamiento del conducto y por cada nivel en el que se reconfigura la instalación se reduce entre un 40 y 45% la superficie ocupada. Es decir, es una instalación que se adapta a todas las condiciones climáticas en las que hemos actuado. Estamos en el norte de Canadá con numerosas instalaciones con 40 grados bajo cero, hasta el desierto de Argelia con 50 grados bajo la sombra. Incrementan más del 100% la vida útil respecto a una instalación convencional. Es muy sencilla de instalar, segura para el medio ambiente, damos una garantía de 20 años y se puede añadir tratamientos terciarios posteriores, tanto pasivos sin lámparas UVA como de desinfección directa con lámparas UVA en los depósitos de recogida para reutilización, sobre todo en España, por los requisitos que tenemos para reutilizar el agua en riegos o limpieza diversa. Me paro en una sola diapositiva en lo que es el tratamiento de los nutrientes, elemento muy importante que nos afecta en muchas zonas en nuestro país. Inicialmente coloco un esquema de lo que es el ecosistema natural en el cual se basa esta solución y cómo el ecosistema digiere los nutrientes, el nitrógeno y el fósforo, convirtiendo una parte en gases, como ustedes conocen de sobra,
que ahora les detallo un poco más, pero sobre todo pongo un elemento y es que cada instalación es un traje a medida. Esta tecnología no se puede poner de un modo estándar, deme cuarto y mitad, hay que analizar con detalle la problemática a la que estamos haciendo frente, ¿de acuerdo? Con toda la variabilidad de caudales, cargas orgánicas y de nutrientes y requisitos de reducción de los mismos en el caso que sea necesario. El nitrógeno, conocen ustedes de sobra el proceso de reducción de nitrógeno con la nitrificación y a continuación desnitrificación en diferentes condiciones con oxígeno o anaerobiosis, que nos lleva a la reducción de ese nitrógeno y obtención de gas en una parte. Este proceso lo hemos obtenido en numerosos proyectos con la recirculación del efluente a la salida del sistema de nuevo a la fosa séptica. De tal manera que al volver a estar en condiciones anaeróbicas a la fosa séptica y volver a pasar por el sistema, obtenemos efluentes de salida con parámetros de nitrógeno total por debajo de la normativa de nuestro país. Tenemos numerosos ensayos de muchos proyectos pilotos, no me entretengo en darles esos datos, pero estoy a su disposición para suministrárselo. Y en el caso del fósforo, lo mismo, tenemos numerosas instalaciones donde con efluentes con carga de fósforo entre 10 y 12 miligramos por litro, el efluente sin necesidad de tanques de desfosfatación se convierte en efluentes entre 1 y 2 miligramos por litro. El fósforo es absorbido por el sistema por diferentes fenómenos, pero insisto y subrayo, cada instalación es un traje a medida que analizamos con detalles y comparamos con nuestra experiencia de 30 años. Les muestro algunas fotografías de las partes de ese sistema con la caja de reparto, los conductos y aprovecho los puntos de ventilación, piezómetros, y voy a coger en la mano para que vean la escala, quizás es bueno que se me vea en pantalla directa, lo que son algunas de las piezas, las tengo aquí, rodeada de cachivaches. Ya te tenemos en primer plano, Teresa. Este es los extremos de las alineaciones de conductos donde conectamos los diferentes elementos, tuberías de PVC con elementos de ventilación y piezómetros. Tengo por aquí un regulador de caudal que lo colocamos dentro de las cajas de reparto y aquí una abrazadera con la que se conectan los diferentes conductos. Es decir, como les voy a hacer a continuación, es un sistema que es como un mecano para montar. Yo he montado varios en diferentes lugares y es muy sencillo y muy rápido. Entro a mostrarles, no sé si me tienes que volver a poner en pantalla, José Miguel. Está la presentación ya en pantalla, Teresa. Perfecto, gracias. Aquí algunas fotografías de esas instalaciones en varios niveles para la reducción de la superficie de impacto. Me tengo aquí a la hora en este esquema de reducción de la superficie de impacto para decirles que no solamente podemos reducir esa superficie de impacto, sino que podemos ubicar los peines, que le llamo yo, los módulos necesarios, no tienen que estar continuados uno después del otro, sino que si un desarrollo hotelero, una aglomeración urbana está limitada por una masa de agua o por una propiedad privada al norte, sur y tiene pequeñas zonas liberadas en diferentes zonas de su perímetro, podemos descentralizar los módulos y conectarlos entre sí. Es muy flexible adaptándose a ello. Y una vez mostrado cómo se instala, cuáles son sus partes, me paro un segundo, aquí le pongo a su disposición a través de aguas residuales artículos que hemos escrito al respecto, en lo que es el fenómeno microbiológico de ese procesamiento de los lodos, ¿vale? Todo proceso de depuración de aguas genera residuo. Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma, como decía Lavoisier. Generamos residuos en la depuración de las aguas. ¿Pero qué ocurre? Que esa fluctuación, esa búsqueda de fluctuación y que nos lo da la misma naturaleza del caudal de una aglomeración urbana, somete a las bacterias y microorganismos a condiciones aeróbicas y anaeróbicas, que lleva a que su metabolismo tenga una dualidad catabólica y anabólica. El anabolismo, las moléculas pequeñas se unen, forman moléculas grandes, son de energía. En el catabolismo, las moléculas grandes se descomponen en moléculas pequeñas. Es decir, esa fluctuación de un estado a otro por la fluctuación del propio caudal, que tiene no solamente situación con o sin oxígeno, situación anaerobia, sino además con o sin alimento, nos lleva a esa digestión del propio lodo. Todos sabrán que hay una doctrina universal donde se sabe que si se alternan las fases anaeróbicas en el 35-45% del tiempo con fases aeróbicas en el 55-65%
95% del tiempo en un proceso de depuración, se produce la depuración total de las aguas y el procesamiento de los lodos generados. Pongo un pequeño esquema de lo que les estoy comentando, que es el funcionamiento de las bacterias con o sin oxígeno y en ayuno o con alimento, que es lo que lleva al desacoplamiento metabólico, en inglés el setting anaerobic, cuya fundamento microbiológico es de Protot, es una doctrina que existe en la microbiología y que yo pongo a su disposición todos los artículos. No soy microbióloga y no sé entrar en ese detalle con la especificidad que requeriría. Como resumen, los proyectos que hemos ejecutado hasta el día de hoy, más de 300.000, han tratado volúmenes hasta 1.000 metros cúbicos al día. Hemos actuado en municipios entre 1 y 5.000 habitantes, en zonas logísticas, urbanizaciones, minas, alojamientos, regeneraciones de aguas subterráneas y numerosos proyectos. Es un sistema muy fácil y muy rápido de instalar, como les he mostrado antes, no importa lo grande que sea el proyecto. Le doy órdenes de magnitud de plazos estimados contando con una fosa séptica en polietileno de alta densidad, prefabricada, que se coloque, no construirla de hormigón. Una instalación pequeña de 1 a 10 metros cúbicos son 5 días, una semana natural. Si nos vamos a 40 a 200 metros cúbicos, 10-12 semanas. Y en hasta 1.000 metros cúbicos al día, grandes instalaciones, no pasa de 5 meses su instalación. Depende sobre todo del movimiento de tierras y de la cantidad de retroexcavadoras que se coloquen para colocar la arena en la cual va embebida la instalación. Pero la instalación en sí misma es muy rápida de colocar. Se adapta a la orografía, puede ponerse de modo inclinada o en bancadas, en zonas escarpadas. Se adapta a zonas pequeñas, como lo he dicho, no solamente descentralizando los diferentes módulos o peine, como los he bautizado yo, sino incluso doblándolo al lado de zonas que no tienen superficie para ello. Y, punto importante, se puede colocar, tenemos muchas colocadas bajo soleras, bajo pistas de deporte, bajo pistas de patios para niños, en soleras donde puede haber tráfico ligero. No tiene que estar en una zona aislada, queda completamente enterrado y puede ser situado bajo esa tipología de lugares. La tecnología ha sido aprobada y probada en numerosos proyectos pilotos que hemos recibido con ello numerosas certificaciones en Canadá, Estados Unidos, las necesarias para instalaciones de depuración de aguas residuales domésticas, en Europa, en Francia, tras la obtención de ese certificado europeo. Trabajamos y hemos tenido la autorización ministerial y la evaluación técnica emitida por el proteccionismo que tiene el mercado francés. Hay que pasar por otro proceso. En Bélgica, en Luxemburgo. Estamos terminando de obtener y tenemos ya aprobaciones, autorizaciones en Argelia, Marruecos, Senegal, Dubái, Perú, otros países. Y en finales de 2020 obtuvimos la etiqueta Solar Impulse de la asociación Jean Picard, sin ánimo de lucro, que emite certificaciones a las soluciones más ecológicas sostenibles de todo el mundo. Y paso a mostrarle ejemplos reales, concretos, de los últimos años. En España comenzamos hace unos 6-7 años a trabajar con un distribuidor local, localizado en Andalucía, sin dedicación exclusiva, que a día de hoy es distribuidor de Veo Spain, sigue con nosotros, está en la zona de Málaga, con el cual hemos ejecutado diferentes proyectos, sobre todo viviendas particulares. Aquí ven fotografías de varias de ellas en Málaga, para 18 habitantes equivalentes. Ven ustedes lo que les he descrito, las diferentes partes. En Cardeña, en Córdoba, en un parque natural, con los requisitos que el vertido tiene en un parque natural, una vivienda particular. Ven ustedes los diferentes momentos de la conexión de la vivienda antes de actuar, la conexión de la vivienda con la instalación. Repito que estas conexiones pueden salir 1, 2 o 5 a diferentes zonas de la vivienda o aglomeración urbana según la superficie disponible y la instalación una vez enterrada. Aldea de la Fuente de los Tubos, zona de influencia Pantano del Portillo, en Castilla y Granada, 52 habitantes equivalentes. Aquí hemos trabajado para la alcaldía, para la administración. Ven el planito de donde se ha instalado. Volumen diario 7,8 metros cúbicos, un sistema primario de fosa séptica, la carga contaminante de 200 miligramos por litro de VO5 y de QO 500. El objetivo, la normativa española, no requisitos de nutrientes en este caso. Y ven aquí ustedes el esquema del planito con un sistema drenado con recolecta del agua para llevar a punto de vertido.
y algunas fotografías de esa instalación donde ven las excavaciones, la fosa séptica que se hizo de masonería por requisito, lo exigió así el técnico del ayuntamiento, y la instalación en sí. Está en funcionamiento a día de hoy. Les añado otro caso más, que no tenemos muchos, pero para que vean los rendimientos. En Argelia, en el Magreb, 50-80 metros cúbicos al día, instalación de 700 metros cuadrados, afluente 1.800 miligramos por litro de DBO5, 4.300 miligramos por litro de sólido de suspensión, y a la salida ven ustedes los rendimientos del tratamiento que les he mostrado, casi del 100%. Por supuesto, recuperación del 100% de las aguas tratadas en riego en toda esta zona tan desértica. Los resultados, como les he mostrado, ven abajo ustedes a la izquierda resultados en diferentes proyectos piloto. Aquí les muestro el de el de Lieja, el de CB2 en Bélgica, y a la derecha la comparativa con las normas. Aquí he puesto la europea, no la española, que es más restrictiva en DBO5, pero como ven están claramente por debajo. Y fotografías pues, que llaman la atención del antes y después de la fosa séptica y de la salida, una toma de muestras en uno de nuestros tomadores de muestras. ¿En qué consiste lo que les ofrecemos nosotros, DBO Spain, con DBO Internacional? Dimensionamos según los condicionantes de su proyecto. Dimensionamos todo la tecnología, el número de módulos, la cantidad de conductos, todas las piezas, y dibujamos los planos. Suministramos la tecnología, los conductos y todas las diferentes partes que les he ido mostrando. Asistimos o llevamos a cabo la instalación según el cliente quiera. Mover arena de una cierta granulometría o hacer una excavación no tiene un valor añadido para la tecnología en sí, por lo que, según los requisitos o el interés del cliente final, asistimos a la instalación formando al personal que va a llevarlo a cabo, con nuestro propio personal, el montaje, o lo hacemos nosotros con un llave en mano. Asistimos en la puesta en carga y yendo al proyecto 1 o 2 meses después, y ofrecemos vigilancia periódica, semestral, anual, a prefijar con el cliente de la instalación, con cámaras en los conductos, sensores de nivel de agua, extracción de muestras, según los requisitos para la tranquilidad del cliente final. ¿Y cuál es el mantenimiento, la garantía de la instalación que llevamos a cabo? Pues entregamos una garantía de 20 años sobre nuestra tecnología y diseño, como les he comentado anteriormente. Tras más de 300.000 proyectos en el mundo, 5.000 de ellos en nuestro país vecino, Francia, instalamos entre 500 y 600 al año. No hemos tenido que intervenir en ninguno de ellos. Podemos decirles que con esa experiencia es una tecnología que deja bastante tranquilidad en su funcionamiento. No voy a decir total porque no hay el olvido absoluto de una instalación. Hay que ser consciente de que una instalación hay enterrada y hay que supervisarla de vez en cuando, pero no requiere ningún mantenimiento especializado ni ninguna sustitución. Es una instalación en consecuencia cuasi perenne, que podemos contar con ella durante muchos años de vida. Les adjunto simplemente una declaración de siniestros me falta la O, por parte de la compañía de seguros, por ejemplo, que tenemos en Francia, donde declaran, esto es a final de 2021, la no declaración de ningún siniestro desde 2012, con 5.000 proyectos ejecutados. Ninguna reclamación, ningún conducto a sustituir. Por último, estamos en todos estos países, prevemos en 2023 estar en más de 25 países. Les muestro un poco el ratio de esos 300.000 proyectos ejecutados, los cuales el grueso están en Norteamérica, América del Sur, Europa y bueno, avanzando y creciendo en todos el resto de los países que ustedes ven, con más de 40.000 controles al año por entidades externas a nosotros, con un 0,05 de fallos, casi siempre relacionados pues, con un substrato en un sistema no drenado con una permeabilidad inferior a la requerida, con una granulometría de la arena no exactamente la necesaria, o con una topografía que ha fallado en ese funcionamiento gravitatorio. Y sin más, estaré encantada de contestar a todas sus preguntas. Bueno, Teresa, pues muchas gracias por tu exposición. Ha sido muy clara y además nos ha dado una visión muy precisa de la tecnología SystemO. Como te decía, yo estoy deseando poder verla en directo, que me dijiste que quizás la podamos ver en breve en el CENTA, ¿verdad? Sí, estamos efectivamente, prevemos instalar un proyecto en el CENTA a corto plazo con 3 líneas de tratamiento
con y sin recirculación para los nutrientes y otra tecnología que tenemos en I+D+I, por lo que esperamos efectivamente en breve, antes de final de año, compartirlo con todos ustedes. Pues yo estoy deseando verla. Bueno, pues pasamos a la ronda de preguntas, que además ya nos han dejado un montón de consultas esta tarde. Yo antes quería hacerte una pregunta muy breve. ¿Cuánto tardaríamos aproximadamente, Teresa, en poner en marcha una instalación desde la fase de proyecto? Es decir, si se interesa un ayuntamiento, por ejemplo, desde la fase de proyecto hasta la puesta en marcha, y sobre todo, ¿cuánto tardamos en tener la planta en marcha? Es decir, ¿cuánto estaría ya en parámetros para estar funcionando aproximadamente? Ok, bueno, lo que es el dimensionamiento de un proyecto en sí, solemos tardar como máximo una semana, 10 días. Luego el transporte de los elementos, 2, 3 semanas. Los rendimientos de ejecución, un poco ahí he dado unos ratios según el tamaño de la aglomeración urbana, y lo que es la puesta en carga, estamos hablando entre 3 y 5 semanas de puesta en carga hasta que se obtienen los parámetros objetivos de la instalación, sin perder de vista que esta instalación, cuanto más pasa el tiempo, la prestación va a mayores, no es al contrario, ¿de acuerdo? Pero relativamente rápido estaríamos contando con un proyecto de estas características, ¿verdad? Efectivamente. Estupendo. Bueno, pues ya voy con las preguntas que nos han ido dejando esta tarde. Mar Moliner nos pregunta, desde Barcelona, que qué pasa con la fracción mineral de la carga, que si no puede llegar a colmatar el sistema. Teresa. Perfecto, porque justamente iba a hacer un comentario, pero para no alargarme no pude hacerlo, del estudio que hicimos. Hay muchísimos cientos de proyectos ejecutados en McDonald's, Kentucky, de estos desarrollos en Norteamérica, Canadá, que son independientes y no están dentro de un centro comercial con una afluencia de público enorme y unas cargas hidráulicas y fluctuaciones brutales. Y hace 2 o 3 años se desenterraron una quincena de instalaciones de instalaciones que tenían entre 8 y 10 años de antigüedad, justamente para hacer una investigación de lo que podía haber de depósito mineral, porque sabemos que las aguas residuales domésticas, el 99% de su carga es comestible para las bacterias, sin embargo hay un 1% mineral que se sintetiza a muy largo plazo. Pues esta investigación que se llevó a cabo con estas instalaciones que tenían esos 10 años de antigüedad, se detectó una media de 2 centímetros de depósito de mineral. Es decir, se calculó que el riesgo de colmatación por depósito mineral pues, se produciría a los 224 años de la instalación, la colmatación. O sea, que prácticamente entonces no sería necesario hacerle ningún mantenimiento. Respecto a la vida útil de la instalación, para nada. No obstante, cuando a veces hemos tenido pues algunos, no llamaría pirateos, sino que alguna vez se han arrojado elementos en las fosas que han terminado pasando la instalación. Si por cualquier casual hay algún problema así o el cliente quiere hacer una limpieza de vez en cuando, se lleva con una limpieza con agua a baja presión y todavía se retrasa más ese riesgo que, insisto, llega a los 224 años en el estudio que hicimos. Perfecto. Julio Ignacio López nos pregunta que si el sistema cumple o el agua de salida cumple con el Real Decreto de Regeneración de Aguas directamente. Vale. Para la regeneración de aguas en España, para la reutilización, los criterios que hay en coliformes, para lo que podría ser el riego en agrícola o el riego de jardines, sería necesario instalar algún elemento tipo rayos, lámpara UV en el depósito final para reducir los coliformes. Estamos también terminando de desarrollar, lo hemos instalado ya en varias instalaciones, pero en breve a través de aguas residuales divulgarlo, unas instalaciones pasivas con un filtro de pulido, digamos, a la salida, pero de un modo pasivo con estos mismos conductos que permite esa reducción en patógenos. Pero si no, hay que instalar de algún modo una lámpara de rayos UV. Una desinfección. Una desinfección. Juan Pablo... Por los criterios de la normativa en España. En otros países han visto que lo estamos reutilizando porque no hay ese requisito de patógenos a ese nivel como tenemos en España. De acuerdo. Juan Pablo Busalmén nos pregunta que cuál sería el tamaño, entiendo en metros cuadrados aproximados, de una instalación para una vivienda tipo familiar de 4 personas, y si pudiéramos darle algún coste aproximado por habitante equivalente. Vale, pues voy a empezar, bueno... por las dimensiones aproximadas, más o menos, que nos hagamos una idea de una vivienda tipo de 4 personas, ¿cuánto espacio? Una vivienda de 5 habitantes equivalentes, que suele ser el mínimo que utilizamos, vale. Estamos hablando de unos 40 a 45 metros cuadrados en un solo nivel, más o menos de superficie de ocupación. Ratio habitante equivalente. En
En una instalación como la que estamos comentando para una vivienda, estamos hablando entre 2.500 euros, 2.000, 3.000 euros la instalación sin la arena, ¿de acuerdo? Aquí saco la obra civil, aquí saco nada más nuestra instalación, o sea, completamente muy alineada con lo que pueden ser los tratamientos extensivos en este tipo de instalaciones o incluso intensivos. En lo que nos vamos a una aglomeración urbana, en los estudios que hemos hecho, cuanto más grande es la aglomeración urbana, más baja el ratio, es más competitivo por habitante equivalente, pero si nos vamos entre 300 y 500 habitantes equivalentes, el ratio estamos hablando entre 650 y 700 euros por habitante, no habitante equivalente, ¿de acuerdo? Por habitante. Por habitante real, de acuerdo. Carlos Castaño nos pregunta, Teresa, que qué sucede en épocas de alta pluviosidad con el tratamiento. Sobre todo nos pregunta en países tropicales, que llueve mucho. La alta pluviosidad al final lo que hace es diluye la carga orgánica dentro de los conductos y en consecuencia favorece el funcionamiento de la biomasa que tenemos en los conductos. No es en absoluto desfavorable, sino lo contrario para el funcionamiento del sistema. Tenemos bastantes instalaciones en México que sufren climas tropicales y que funcionan de esa manera. También nos pregunta Carlos que si el tratamiento se ve afectado cuando entra agua con muchos desinfectantes en el sistema. No entiendo bien la pregunta, pero entiendo que si entran lejías, entran cloros, etcétera, que si le afecta al sistema. El sistema está dimensionado para un agua residual doméstica donde la relación entre DBO y DQO sea inferior a 3 o 4. Es decir, si en una instalación que se ha hecho para aguas de esa naturaleza puntualmente hay un vertido especial, lo primero hay que llamar a la policía y buscar a ver quién lo está haciendo. Y lo segundo, hay que regenerar el sistema para que vuelva a generarse la biomasa, porque ese tipo, o sea, los químicos fuertes que pueden matar la biomasa son contradictorios en esta instalación. Claro. Y también nos preguntan, Teresa, que de acuerdo a la experiencia del sistema esta que nos has enseñado de 17 años, ¿cuánto ha cambiado en cuanto a materiales el sistema? ¿Son los mismos de hace 17 años o ya habéis introducido mejoras en el proceso? De las mejoras en el material principalmente es el relieve que tiene interiormente, PHD, se ha ido trabajando sobre él, y el bioacelerador que veis aquí, aparte del tejido para la proliferación de las bacterias, se ha ido modificando y se ha mejorando, pero sobre todo el dimensionamiento. La carga orgánica máxima diaria que puede tener un conducto, así como su carga hidráulica, es lo que con los diferentes proyectos pilotos lo hemos ido optimizando. Estupendo. Mar Moliner nos pregunta de nuevo que en caso de no poder infiltrar el agua ni reutilizar, que entiende que se puede verter a cauce público, ¿no? Sí, claro. Lo que hace es que se recolecta en el depósito y ahí sí que se puede verter directamente al punto de vertido correspondiente. Al punto de vertido, como se hace con cualquier depuradora. Perfecto. Nos dice Carlos que si entendió bien, no requiere de ningún tipo de mantenimiento. No hay que extraer los sedimentos del sistema con camiones cisternas ni nada parecido. ¿Los sedimentos se vuelven parte del suelo? Nos pregunta Carlos. Hay que vaciar la fosa séptica, o sea, el tratamiento primario. Es la única parte que hay que limpiar. El tratamiento en sí no digiere sus propios residuos. No hay nada que evacuar ni pasan al terreno. Lo digiere en el interior de sus conductos. Claro, también Brandon nos hace esta misma pregunta, que nos dice que pareciera que la arena de filtrado se convierte posteriormente en un medio de tratamiento. ¿Se vuelve suelo? ¿Es correcto esto? Es decir, ¿qué sucede con esa arena? El agua ya pasa tratada a la arena, la cama de arena. La cama de arena solo sirve para tener el tiempo de contención que necesitamos dentro del conducto. Muestra de ello es que los tomadores de muestra que muestran una fotografía, que es como un depósito, se colocan justo debajo de los conductos para medir el agua que sale de los conductos. No se tiene en cuenta la infiltración de la arena. La arena es solamente un elemento de contención y de conducción del agua, de recolección del agua. Mira, una pregunta interesante que nos hace Alejandro Ramírez, que dice que la presencia de grasas y de aceites le ocasiona problemas al sistema o es necesario retirarlos antes de entrar con un pretratamiento, y si es así, ¿cuál sería el límite máximo que estimáis que puede soportar el sistema en cuanto a lo que son grasas y aceites?
Vale. Las grasas y aceites de una aglomeración urbana que se pueden utilizar las cocinas nuestras propias diluidas son el nivel que solemos tratar. Cuando estamos tratando, pues imagínense un desarrollo hotelero que tiene varios restaurantes, es necesario colocar desgrasadores bajo las pilas de los restaurantes para que haya un primer proceso de retirada de esas grasas. Claro. En cuantías, el porcentaje de grasas no sabría decirlo, tendría que consultarlo cuáles son esas, pero son las que vienen diluidas en una aglomeración urbana sin un desarrollo de restauración específico que nos aporte esas grasas. Una pregunta que nos hace Ignacio también muy interesante es, ¿supone un problema el crecimiento de vegetación sobre la tierra que cubre el sistema? Es decir, esa vegetación que va entrando, incluso yo te lo preguntaba antes, el tema de las raíces de los árboles, todo eso, ¿qué sucede con eso? Bueno, no debemos poner, pues, bambús ni estos elementos que van a buscar el agua, ¿no? Porque nos estrangulan. Pero no, al contrario, si son árboles y de unas raíces medias, al contrario, es favorable para el sistema. Porque esas raíces que no sean agresivas y que no estrangulen por el agua que hay dentro, ellas mismas ayudan a la digestión y a la absorción de los nutrientes. También otra pregunta muy interesante de Carlos. ¿El terreno encima del sistema se debe clausurar o se permite algún tipo de actividad encima de él? Porque creo que antes habías dicho que hay sitios que incluso se pueden utilizar como pistas de tenis, etcétera, ¿no? ¿Te había entendido antes o...? Doy un ejemplo, lo que pasa es que quizás nuestros amigos, y hay compañeros de México, no me lo sé porque no soy futbolera, el estadio de entrenamiento de la Selección Nacional de México, que no me sé si tiene uno, bajo el estadio, bajo el campo está construido el sistema de depuración de las aguas residuales del propio estadio y los jugadores juegan sobre él. Es decir, encima del sistema podemos poner un terreno vegetal, un jardín, una pista de tenis, una pista de fútbol, una solera donde haya incluso vehículos ligeros, una zona de parking de vehículos ligeros, tengo muchas instalaciones. Las del McDonald's que he comentado antes de ese estudio, muchas instalaciones están bajo rotondas. Claro. Y una pregunta también interesante de Alfredo. ¿Qué tipo de primario específico recomendáis? ¿Fosas, decantadores, IMOV en cuanto a pretratamiento? El más óptimo para el proyecto. Ahí insistimos en la importancia del tratamiento primario y en análisis más óptimo. Nosotros damos recomendación, no dimensionamos porque no vendemos ni facilitamos, digamos, tratamientos primarios, pero el más óptimo para ello. Ahí insistimos en la importancia del análisis. Normalmente solemos tener fosas sépticas o tanques IMOV. Luis Pérez nos dice que le ha parecido escuchar antes que hablabais de que teníais sobre 300.000 referencias de proyectos ejecutados. ¿Ha oído bien? Sí. Nos pregunta Luis. Desde hace 30 años tenemos casi 300.000 proyectos ejecutados en todo el mundo, en las diferentes partes donde se os he mostrado en el último mapa mundi. Aunque ya se ha comentado antes, pero ¿cómo se comporta en cuanto a productos químicos, minerales, aceites? ¿Cómo sería la disolución y qué tipo de tratamiento deberíamos de utilizar? Productos químicos fuertes proscritos, nos matan las bacterias, no los queremos. Si hay vertidos puntuales así en una aglomeración urbana, hay que regenerar el sistema, que es posible porque se limpia y a continuación se vuelve a aportar agua residual y el sistema mismo vuelve a regenerar bacterias. Grasas y aceites muy concentradas de restauración se ponen desgrasadores en el origen y minerales, es lo que te he comentado, el estudio que se ha hecho, los depósitos por el mineral que se sintetiza a muy largo plazo no presentan un riesgo hasta más de 200 años de vida de la instalación. Perfecto. Alfredo Pedraz nos pregunta que cómo funciona este sistema con altas cargas de DQO y cuál es el intervalo aproximado de inversión por habitante equivalente. Bueno, eso ya has comentado antes también, pero en cuanto a las cargas altas en DQO, aunque bueno, entendemos que el sistema está como optimizado. No, pero lo que he comentado está dimensionado así. Este sistema es para aguas residuales domésticas, entonces la relación entre la DQO y la DBO tiene que ser de 3-4. Si empieza a ser mayor y mucho más DQO, hablamos ya de cargas de aguas con una componente industrial importante. Y ahí es probable que empiece a tener sus limitaciones. No está dimensionado para agua industrial. Santiago nos pregunta que cómo funciona cuando el sistema es unitario. ¿Qué significa eso exactamente? Bien, es un término entiendo, de América Latina. A ver si Santiago nos lo puede aclarar, a ver qué se refiere con unitario, ahí en esa frase. Nos hacen otra pregunta interesante, que si tenéis algún programa de capacitación
para la instalación en otros países de acuerdo con políticas de ventas, etcétera. Sí, en todos los países en los que entramos, cada vez que tenemos un proyecto, se desplaza nuestro personal para formar a los colaboradores, empresas de instalación, concretamente durante 1 o 2 días sobre la instalación. Siempre damos esa asistencia. Y hay capacitaciones formales de ello, ¿no? Brandon nos hace también una pregunta interesante, que ¿cuál sería la proporción aproximada de degradación que se realiza tanto de forma aerobia o aeróbica como anaeróbica? Si tenéis alguna estimación aproximada. Bueno, lo que buscamos es aplicar esa doctrina universal, que es lo que hace que funcione, ¿no? El mantener el proceso, que en esa fluctuación esté esquema anaeróbico entre el 35 al 45% del tiempo y aeróbico entre el 55 al 65% del tiempo en esa fluctuación de caudal. Y eso es lo que nos lleva a esa digestión de los propios lodos. Nos regimos por ese desacoplamiento metabólico que se produce bajo ese funcionamiento. No sé si respondo con ello concretamente. Sí, yo creo que sí. Margarita nos pregunta que si tenéis alguna instalación con fósforo en el efluente por debajo de 1 miligramo por litro. O sea, en definitiva, la pregunta, ¿cómo se comporta la planta en cuanto a la eliminación de fósforo? ¿Habéis hecho algún tipo de estudio, etcétera? Sí, las instalaciones donde hemos tenido que reducir el fósforo, conseguimos reducir hasta valores que están entre 1 y 2 miligramos por litro. Por debajo de eso, muchas veces colocamos un tanque de fosfatación al inicio o después, si el requisito fuera inferior en el efluente. Perfecto, estaba buscando por aquí también. Enrique nos dice que si existe posibilidad de saturación hidráulica del sistema de tratamiento. Saturación hidráulica. Se puede saturar, entiendo que por una avenida de agua, etcétera. Creo que antes también habías comentado algo, antes, ¿no? Cómo se comporta el sistema frente a la subida. Nosotros dimensionamos con el caudal máximo. Hay que tener en cuenta, un conducto tiene una capacidad instantánea de 224 litros y nosotros dimensionamos con un factor de seguridad entre 3 y 4 sobre ello. Y si colocamos 4 o 5 conductos seguidos, 4 ya es 1 metro cúbico entero de golpe. Entonces, lo que dimensionamos con un factor de seguridad muy importante y que ante una avenida estén durante 24 o 48 horas completamente llenas los conductos, no es problemático para el funcionamiento, se produce la dilución y cuando vuelve a bajar vuelve a funcionar en su fluctuación. Y ya para ir terminando, estaríamos ya con la última de Patricia, que nos dice que ¿cuál sería la concentración de oxígeno en la cámara de recogida? ¿Tenéis algún estudio o algún dato que pueda... ¿En la cámara de recogida? De recogida. Entiendo que será de agua, o en la entrada, o en la zona de llegada, entiendo. En el depósito donde se recoge. Interior, supongo que será incluso en el interior, pero bueno, ahí no tenéis... ahí es los oxígenos naturales, ¿no? Es natural, es una ventilación no natural. aportáis oxígeno, con lo cual sería totalmente natural. Totalmente natural, la de la atmósfera. Y ya para ir terminando, Joseba nos pregunta que si las chimeneas de aireación emiten algún olor, por tanto, ¿es perceptible en el entorno cercano de la chimenea? ¿Y el sistema necesita una chimenea de entrada y otra de salida y su flujo es natural? ¿Nos puede hablar un poco de ello, Teresa? Sí. Tiene chimenea de entrada o ventilación de entrada y ventilación de salida, donde la ventilación de salida se pone a una altura por encima de lo que podría ser, por ejemplo, una vivienda particular, se pone a 3 metros, pero tiene entrada y salida de comunicación con ese criterio para que no haya... dentro del conducto no hay olores, los olores que pueden venir son de la fosa séptica y se resuelve de esa manera. O sea que por lo general no habéis tenido quejas, no tenéis problemas con el olores, ¿no? Las únicas quejas que hemos tenido, hace poco tiempo estábamos discutiendo ahí un proyecto, fue porque en Perú habían dejado la fosa séptica fuera, no desenterrada a 50 grados a la sombra. Claro. Pues ahí olía. Yo quería preguntarte ya para ir cerrando, en cuanto al mantenimiento, ¿qué tipo de mantenimiento nos has dicho que se necesitaría y con qué periodicidad? ¿Vosotros le hacéis algún tipo de recomendación al cliente una vez que montáis y os vais de la instalación ya funcionando? Aquí vuelvo a decir que no hay ningún mantenimiento por necesidad de cambio de piezas, ¿de acuerdo? Ni por colmatación ni nada, pero siempre ofrecemos, porque sabemos que eso le produce tranquilidad al cliente final, claro, y los conocedores,
la supervisión de cada 6 meses, cada año, de los conductos, pues introduciendo cámaras para comprobar esa ausencia de depósitos y no colmatación, la toma de muestras o colocar sensores en los tomadores de muestra para identificar bien ese funcionamiento o fluctuación del caudal que tanto en el que está basado el tratamiento. Tenemos patrullas, digamos, de lo que llamamos más que mantenimiento, vigilancia o supervisión del sistema para al cliente, el cual, salvo el vaciado de su fosa séptica, que eso sí que lo tendrá que hacer el cliente, del resto puede olvidarlo con esa supervisión que nosotros le damos. Claro, y luego en cuanto a nivel de postventa, entiendo que seguís ofreciéndole repuestos, todo lo necesario durante el tiempo que sea necesario. Estupendo. Bueno, pues aquí lo dejaríamos. Teresa, prácticamente hemos resuelto todas las dudas de los asistentes de esta tarde a la webinar. Espero que haya quedado muy claro todos los detalles de la tecnología System-O. Comentaros eso, que nosotros estaremos pendientes de los avances que vaya haciendo DBO Spain en España. Desde Aguas Residuales iremos siguiendo la pista a esta tecnología. Tenemos pendiente con Teresa también visitar las instalaciones que se van a llevar a cabo en el CENTA como planta piloto, y todo eso pues poco a poco os lo iremos trayendo aquí en aguasresiduales.info. Muchas gracias, Teresa, que tengas una buena tarde. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido, de nuevo de España, de Portugal y de América Latina. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias José Miguel, muchas gracias a Aguas Residuales y a todos los que os habéis conectado para escucharnos contaros esta tecnología. Estupendo, pues que tengáis una buena tarde. Gracias. Igualmente.